Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero. Damos inicio a nuestra emisión con el mal tiempo repentino que ayer en la tarde tuvimos en Aruba. Este generó varios dolores de cabeza alrededor de la isla. En Aventura Mall, un toldo salió volando y quedó pegado en un poste de electricidad bajo el balcón. En Soutmanstraat, la calle que está cerrada por la construcción, una reja de hierro se vino al piso. En Bubali, la pared de un minimarket se cayó sobre 4 vehículos que estaban estacionados. Afortunadamente no hubo heridos. Y en Eagle Beach, una de las casetas utilizadas por los salvavidas se vino al suelo quedando completamente destruida. La policía pasó por el sitio a inventarizar los daños. El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, anunció esta mañana que en los próximos días se enviará a la Corte Constitucional un nuevo paquete de enmiendas. Este incluirá 10 cambios a la Carta Magna adicionales a los que ya entrarán en el trámite de la Asamblea. Patricio Díaz conversó con el vicepresidente de la Corte Constitucional, quien confirma hoy que se publicará su dictamen. Alexis Mera llegó a la Asamblea Nacional convocado por la Comisión de Educación para el análisis del proyecto de ley de reconocimiento público. A su salida anunció que el régimen, a través de su bloque de asambleístas, presentará a la Corte Constitucional un nuevo grupo de enmiendas a la Carta Magna. Va a ser en los próximos días, más o menos 10 o 11. Mera incluso señaló uno de los temas que se incluirían. Probablemente hayan artículos estableciendo el derecho del Estado de participar de la plusvalía, probablemente. El secretario jurídico de la Presidencia se refirió también a la propuesta de consulta popular sobre la reelección indefinida que promueven movimientos políticos de oposición. Yo creo que una consulta ya no sería procedente porque la Corte ha dicho cuál es el mecanismo para ese tipo de procedimiento. Yo creo en mi criterio jurídico que no cabría una consulta popular. Andrés Páez de Creo, movimiento que plantearía una de las consultas, rechazó las declaraciones de Mera. La consulta lo que busca es que el ciudadano se pronuncie sobre el fondo de la temática y no sobre el procedimiento. Es decir, son dos cosas diametralmente distintas. Mientras tanto, en la Corte Constitucional no se anticipan. Su vicepresidenta Wendy Molina señala que se esperará a que llegue formalmente un pedido. Para llegar a determinar si es que en efecto se trata de una consulta popular o si es que se podría tratar de un proceso un requerimiento de reforma constitucional a través de la iniciativa ciudadana. Todo ello es imposible saber hasta que no exista oficialmente un documento o una solicitud presentada. Por lo pronto, esta tarde la Corte enviaría a la Asamblea su resolución sobre el primer paquete de enmiendas para su trámite en la función legislativa. Y vamos a Santiago, República Dominicana, donde la furia de la naturaleza ha golpeado este municipio. Y es que miles de familias resultaron afectadas por las inundaciones. Junior Marte se trasladó al lugar y nos cuenta. Gracias. Más de 1000 viviendas se inundaron en el municipio de Navarrete producto de los torrenciales aguaceros que se han registrado en las últimas horas. En el día de hoy salió el sol y las personas sacaron sus ajuares a las calles para que se les sequen. Algunas de estas personas dicen perdieron miles de pesos. Lo poco que tenía se me dañó todo. ¿No durmieron anoche? No, tuvimos que irnos y dejarlo solo porque, imagínate. Lo que ha pasado aquí en Navarrete es una cosa increíble que nunca se había visto. Lamentable, porque aquí hay mucha gente de familia pobre, que de pocos recursos, que están muy afectados, que no le quedó ni la ropa siquiera. Estas personas calificaron como una gran catástrofe lo ocurrido aquí. Esto es mucha pérdida de cama, aquí se ha pedido, a mí se me pidió un dinero que tenía guardado y Río se lo llevó, ropa, la suerte que no hay vida, cosas materiales que se ha pedido mucho aquí. La tuvo Padoca la culpa, porque lo apresó el río. Cuando lo apresó el río, hace 2 días estaban con la retro cogiendo y abriendo los canales. Esto nunca en 20 años que yo tengo aquí había sucedido. Aquí ese medio ambiente se ha hecho de la vista gorda y no ha tomado carta en el asunto de que toda esa montaña se la han comido. Ante el panorama de personas que perdieron gran parte de sus ajuares, pidieron una ayuda del gobierno. Paso contigo. Y en Aruba, el shelter o refugio de la Cruz Roja se ha convertido en un hotel para los pasajeros perjudicados por las aerolíneas venezolanas con rutas hacia y desde Aruba. Varios de los turistas venezolanos que vienen a la isla lo hacen con los días contados. El motivo son las divisas limitadas que el gobierno venezolano les impone.
Actualmente, el shelter de la Cruz Roja está siendo utilizado para los pasajeros de aerolíneas venezolanas, los cuales se encuentran en la penosa situación de haber gastado el límite del dinero al que podían acceder para su viaje y se encuentran con un vuelo que fue sobrevendido, está demorado o fue cancelado. Esto incrementa los costos de la Cruz Roja, ya que durante este proceso se hace uso de recursos que están destinados para posibles calamidades, como fue el caso del complejo que se quemó en Palm Beach hace unas semanas y la Cruz Roja acomodó a las 10 personas que vivían allí. El gobierno venezolano anunció que fue hallado en Ecuador un manuscrito original de la Carta de Jamaica del libertador Simón Bolívar. Según el presidente Nicolás Maduro, un párrafo habría sido censurado en otra versión que existe del documento únicamente en inglés. Desde Caracas, Beatriz Adrián tiene las reacciones. Hola, buenas tardes. Venezuela, tierra natal del libertador, envió un equipo de profesionales a Ecuador para verificar la autenticidad del manuscrito Carta de Jamaica, que fue hallado por un historiador en ese país. Aún no se precisan los detalles sobre el lugar donde fue encontrado este manuscrito que dicen data de 1815. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que se trata de un documento original y dijo que contiene un párrafo que había sido censurado en otra versión de la carta que existe en inglés. La presencia de un párrafo desconocido, ¿verdad?, por lo menos en castellano, y que había sido ignorado en la versión en inglés. Un párrafo muy ilustrativo de la batalla ideológica de la época contra la manipulación que hacían contra el libertador por la vía de las creencias religiosas. Un párrafo seguramente bien analizado por quienes lo censuraron en la versión, pero la versión en español quedó y ha sido descubierta. La Carta de Jamaica fue escrita por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 y explica las razones de la caída de la Segunda República en el marco de la independencia. El presidente Nicolás Maduro dijo que propondrá a su homólogo Rafael Correa mostrar el manuscrito en la próxima reunión de UNASUR. Historiadores en Caracas afirman que deben revelarse más detalles sobre dónde se encontró exactamente el manuscrito y cómo llegó a Ecuador. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Y en Venezuela, para el próximo 11 de noviembre, quedó diferida la audiencia del líder opositor venezolano Leopoldo López y 4 estudiantes. Victoria Joseph nos trae los detalles. Desde el pasado 15 de octubre, el Tribunal 28 de Juicio exhibe en su puerta un cartel que dice "sin despacho", por lo que Leopoldo López, según indicó su defensa, asumió una actitud de protesta legítima frente a lo que considera una situación judicial irregular. Un tribunal sin despacho, sin pronunciamiento respecto al tema de la ONU, pues indiscutiblemente no puede celebrar el juicio. La expectativa es que durante el transcurso de esta semana el tribunal decida esa petición de libertad inmediata que se hizo a nivel de las Naciones Unidas. Juan Carlos Gutiérrez también informó que ya fueron denunciadas ante el Ministerio Público las presuntas torturas y tratos crueles a los que están siendo sometidos Leopoldo López y Daniel Ceballos en Ramo Verde. Nosotros presentamos la denuncia ante la Fiscalía no como un proceso nuevo, sino como una ampliación de la primera denuncia que ya viene conociendo unos fiscales de derechos fundamentales, sobre las cuales estamos aún esperando que sean citados los señores López y Ceballos para que rindan sus declaraciones. El abogado defensor informó que Leopoldo López no asistirá al tribunal hasta que la juez Susana Barreiros se pronuncie sobre la recomendación de la ONU. Dijo que luego de un examen médico se determinó que López padece problemas visuales que deben ser tratados. Victoria Joseph, Noticiero Venevisión. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más aquí en Pulso Latino.